De acá al domingo tiene tiempo. Se arrancó así. Pero todo para arriba. Para seguir creciendo. Para seguir creciendo. Todo para arriba. Genial. Bueno, son las 7:01, habíamos dicho de arrancar en punto a las 7, así que ya arrancamos con este nuevo taller virtual focalizado en el tema de maridaje. Y para eso hoy estoy con Natalia Valentina Suárez, que es sommelier, es profesora de la Escuela Argentina de Vinos, en particular de la materia de maridaje. Vos corregime cualquier cosa, y también es consultora gastronómica, así que yo creo que estamos acá con la UNO para sacarle todo el jugo a este taller. Además es muy amiga mía, así que yo estoy muy feliz de que esté acá conmigo. Hola Nati, mi corazón. Hola Tete, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. Qué alegría, somos un montón en serio, Somos un montón. Y además de diferentes lugares de la Argentina. Hola. No sé quién saludó, pero hola a todos. Maximiliano. Hola Maxi. Hola Maxi. Bienvenido. Bueno. Bienvenidos a todos. Yo estoy, bueno, te decía, muy feliz, por eso siempre la sonrisa cuando arranco estos talleres. Ahí dicen ya segunda charla presente, muy bien. Yo creo que todas estas charlas van a ir ayudando a aprender más. Y como les dije antes, dudas, preguntas que tengan las pueden ir poniendo en el chat para que la escuchemos a Natalia un poco la parte más de exposición y después nos metamos más en las partes prácticas, pero a medida que vayan surgiendo dudas o consultas o cosas que ya tengan pensado que quieren saber acerca del maridaje, las pueden ir poniendo en el chat y o mientras está hablando la voy interrumpiendo o hacia el final vamos haciendo preguntas. Si les parece, arrancamos. La idea es que podamos aprovechar a full este espacio, este momento, para sacarnos todas las dudas que tengamos acerca de este tema, maridaje, que es un tema del que todos hablamos, pero tiene cierta complejidad, si se quiere, así que espero que sea el primero de muchos talleres. No sé si alguno sabe algo acerca de maridaje, o si saben bien de qué se trata esto del maridaje, pero básicamente maridaje viene el vocablo mariage en francés. Yo, como significa... es mi primer curso, no sé cómo es. Perfecto, así que tenés todo para aprender. Comida y vino, dice ahí Lucas. Bien. Comida y vino. A ver, yo no estoy pudiendo ver. Yo te voy traduciendo, vos no te preocupes. Dale, buenísimo. Que dice simplemente disfrutar. Simplemente disfrutar una sola copa. Bueno, les decía, maridaje, que es una palabra que por ahí no todo el mundo le gusta, o no tenemos tan claro de qué se trata esto de maridaje, tiene que ver con la armonización. Maridaje viene de mariage, que en francés significa matrimonio, y dicen por ahí los que saben, yo ni idea todavía, pero el matrimonio aparece cuando uno encuentra la media naranja, ¿no? Digo, no sé. La otra mitad, ni idea. Así. ¿Vos sí? Bueno, sí. Dicen que el matrimonio funciona cuando uno encuentra la media naranja, pero esa media naranja no necesariamente siempre va a ser un similar a mí, ¿sí? Hay diferentes reglas a la hora de hablar de matrimonios. Lo que buscamos es armonía, es una búsqueda consciente. Trasciende lo subjetivo el maridaje, porque en general uno dice, bueno, ¿cuál es el mejor maridaje? Lo que a vos más te gusta. Sí, sobre lo que más me gusta, definitivamente no hay discusión. Sí, yo disfruto de, no sé, tomar vino tinto y ponerle hielo y comerme una ostra está bien, pero vamos a ver que en maridaje hay diferentes reglas que buscan desde lo sensorial, desde la apreciación sensorial, desde la química de los alimentos, desde las particularidades de los vinos. Hoy vamos a hablar de vinos, pero cuando uno habla de maridaje o de armonizar, podemos estar hablando de diferentes productos, ¿sí? Yo puedo maridar infusiones, puedo maridar cigarros, tabaco, habanos, puedo maridar quesos, o puedo maridar platos más complejos, ¿sí? Es la combinación o la armonización de diferentes productos. ¿Por qué? Sí, dime vos. Bien. Bien, ok.
Bueno, entonces, lo que decía recién, trasciende lo subjetivo, lo que para mí es rico o me gusta, no tiene discusión. Entonces yo puedo combinar lo que quiera con lo que quiera. El maridaje habla básicamente de que no se superpongan los productos, es decir, que si yo elegí un plato con alguna particularidad, porque me gusta, lo pueda combinar con una bebida, en este caso vino, que lo que haga es realzar las características de ese plato sin que el plato tape al vino ni el vino al plato. ¿Sí? ¿Es claro este concepto, Tere? Siempre la idea es que los dos se puedan lucir. Para mí es clarísimo, es cuando decís, viste, cuando estás con una persona, justamente hablando de esto de matrimonio, de pareja, lo que sea, que decís que saque lo mejor de vos, viste, como que está bueno eso, que cada uno pueda brillar. En su individualidad, entonces, es decir, digo, yo quiero seguir siendo yo, pero en compañía, entonces que el otro se luzca y yo lucirme. Así que este paralelismo de maridaje con matrimonio tiene un poco que ver con esta cuestión. Las reglas no son rígidas ni exactas, como nada en el vino, ¿no? Digo, cuando hablamos de vino, nada es exacto, porque todo depende mucho de quién lo percibe, de quién lo va a consumir, qué información tenemos, cuán entrenado tenemos el paladar y demás cuestiones. Hay diferentes posturas en relación al maridaje, diferentes escuelas. La escuela francesa es bastante más rígida, y ahí yo pongo como en signo de pregunta este mito del color, ¿no? Si lo del color o la cromaticidad en los maridajes es una realidad o es un mito. Viste que los franceses son bastante rígidos, dicen los vinos blancos van con carnes blancas y los vinos tintos van con carnes rojas, ¿no? Digo, bueno, en la medida que avancemos con el taller vamos a ir viendo si esto tiene algo de realidad o es sencillamente un mito y depende de otras variables. ¿Bien? Okay. No todo es tan sencillo. No es tan sencillo. Les decía hace un rato, no porque sea imposible maridar, digo, es un tema que tiene cierta complejidad porque lo que nos requiere es bastante entrenamiento. El entrenamiento del bueno, del que nos gusta a nosotras, ¿no? Comer, comer, tomar, tomar, probar, volver a probar en otra oportunidad, combinarlo con otra cosa. Entonces, la realidad es que el paladar se va entrenando, y con algunas de las herramientas o información que vamos a ir viendo hoy, un poco la idea es que después de este taller se puedan irse con información que les permita entrenarse, probar, disfrutar, e ir aprendiendo y sacando sus propias conclusiones, ¿no? Ese es un poco como el desafío en relación a maridaje. Estamos listos. Vamos. Bueno, si hablamos de platos, hoy vamos a hablar nuestro objetivo era hablar de cocina regional. Entonces, si hablamos de platos, es importante entender que cuando yo hablo de maridaje, puedo partir desde el vino o puedo partir desde el plato, ¿sí? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo haber elegido hoy una botella de vino que quiero descorchar, y de repente pienso, bueno, ¿qué cocino para este vino o qué pido para este vino? O al revés, tengo un plato y tengo que elegirle el vino, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta qué es lo que sí o sí debo analizar de alguna manera en relación al plato y en relación al vino que voy a elegir para acompañarse. ¿Bien? Bien. Cuando hablamos del plato, lo primero y fundamental es la materia prima principal de ese plato. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a comer? ¿Voy a comer una carne? Esa carne, ¿qué tipo de carne es? ¿Es una carne roja? ¿Es una carne blanca? ¿Es un pescado? ¿Es un marisco? Porque no son todos iguales, ¿sí? Yo cuando digo carne, tengo que pensar de qué animal proviene. Los diferentes animales van a tener diferente sabor en sus carnes, posiblemente. Si todos han probado alguna vez cordero o alguna carne de caza, sabrán que tiene sabor bastante más intenso y más salvaje que quizás un corte magro de carne de vaca, ¿sí? Total. Lo mismo nos va a pasar con productos como los mariscos. Los mariscos en su composición tienen bastante presente el yodo, ¿sí? Y vamos a ver después que ese componente yodo, en general, no se lleva muy bien con los taninos de los vinos tintos, porque los taninos generan sensaciones táctiles, pero también dan sensación de amargor muchas veces. Entonces, vamos a ver que ese yodo que tiene un marisco
combinado con el tanino, por ejemplo, muchas veces va a dar un sabor metálico que no es tan agradable al paladar, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué carne? Esa carne, vamos a suponer que hablamos de carne de vaca. Además de ser carne de vaca, nos va a importar qué corte, ¿sí? Porque hay cortes que son más grasos, entonces la presencia de grasa en las carnes nos va a ir indicando un tipo de maridaje diferente a los cortes más magros, ¿sí? Entonces no va a ser lo mismo para nosotros maridar una entraña o un bife de chorizo que un lomo, por ejemplo, ¿sí? Okay. Un corte más magro. Esa grasa va a generar en la boca no solo sabor, la grasa es lo que por ahí el nutri no nos deja comer porque engorda, pero en la mayoría de los alimentos lo que lo hace sabroso es la presencia de grasa, ¿sí? Entonces, esos cortes grasos nos van a dar cierta oleosidad en la boca y vamos a ver que esa grasitud nos va a pedir algunos estilos de vino que los cortes magros no. ¿Bien? Porque sencillamente no tengo esa grasitud y ese sabor. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos, genial. Y voy a elegir otro tipo de materia prima, como por ejemplo arroces, pastas, las pizzas, donde yo tengo carbohidratos o almidones más neutros. El protagonista va a ser la salsa o el ingrediente que yo le sume a eso. ¿Bien? Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Una pasta simple, un fideo hervido, no tiene mucho sabor, no tiene mucho para aportarnos. Ahora, dependiendo la salsa que yo le agregue a esa pasta, si es a base de crema, si tiene hongos, por ejemplo, o si va a ser una salsa a base de tomate, me van a ir aportando diferentes cosas. La crema me va a aportar láctico, me va a aportar sensación de untuosidad, de oleosidad y de grasitud en la boca, y la salsa de tomate, cuando la elegimos, sabrán que lo predominante es la acidez. La acidez. ¿Sí? El tomate tiene dos cosas muy, muy sobresalientes, la salsa de tomate. La acidez por un lado y el umami por el otro. ¿Bien? ¿Qué es el umami? ¿Será que todos saben lo que es el umami? Ahora vamos a hablar de eso, porque vamos a hablar un poco de los gustos básicos y cómo interactúan estos gustos básicos en relación a los vinos, ¿sí? Okay. El umami es el quinto sabor, básicamente no es el más fácil de percibir, porque es bastante más complejo que el resto de los gustos básicos, es fácil identificar dulzor, es fácil identificar amargo, acidez o salado, pero el umami, que es el quinto sabor, que en vinos nunca hablamos de umami, porque tiene que ver con lo sabroso y lo delicioso, tiene que ver con una sensación un tanto más compleja que va a aparecer en algunos alimentos, mucho más marcado que en otros, ¿sí? Lo vemos en un ratito, pero bueno, el tomate, sepan que está dentro de los productos muy umámicos, ¿sí? Okay. Entonces estamos con los la materia prima. Materia prima. Materia prima. ¡Ay, momento! Bueno, sigo yo. Materia prima principal. Entonces, lo primero que voy a analizar del plato es una carne, es un pescado, es un marisco, es un arroz, es una pasta. ¿Qué es lo que voy a comer como materia prima principal? Lo siguiente es la técnica de cocción. Sobre todo en carnes, la técnica nos va a importar mucho, porque sabrán ustedes, por ejemplo, si hablamos de, no sé, tira de asado. A ver qué opina el auditorio, que tenemos gente de todo el país. ¿Es lo mismo hacer asado con leña que con carbón vegetal? Yo no vale que conteste, ¿no? No vale. A ver qué dicen ahí. No, a ver si se animan. No, te dicen. Buenísimo. Los que dicen que no, ¿me saben contar qué diferencias se encuentran o por qué no es lo mismo carbón que leña? Ahí te dicen, el aroma, la leña da un sabor ahumado, el sabor por el ahumado. Perfecto. El gusto que da la carne, el sabor, el ahumado, 100%. Ahí aparece. Tiene que ver con esto. Entonces, cuando hablamos de asado, tampoco podemos generalizar, porque hacer un asado con leña le va a dar un ahumado muy particular en algunas provincias como Mendoza, que tenemos algunos mendocinos por ahí que amamos nosotros Mendoza, no existe el carbón. Los mendocinos hacen asado con leña y además les van agregando ramitas de otras cosas que van a ir perfumando la carne de una manera diferente. Entonces, ya de por sí prender la parrilla con carbón y leña va a ser distinto.
Si yo esa tira de asado la meto al horno en una placa y le pongo papas, batatas y demás, el asado al horno tampoco sale con el mismo sabor. ¿Bien? Claro. Y si yo esa misma tira de asado, supongan, la corto por el huesito, vamos a suponer un asado tipo la costillita La banderita. El banderita, yo lo corto por el huesito, ¿no? Prendo la olla y empiezo un guiso con esa carne. Y cocino un estofado con esa tira de asado. ¿Es lo mismo? No. La realidad es que el resultado, el sabor de un mismo corte de carne me va a ir dando diferentes sabores y texturas. ¡Qué difícil! Nos mató con esto. ¿viste? No era. Había que saber varias cosas para maridaje. Por eso digo que es un tema complejo y que para mí, bajo ningún punto de vista, voy a discutir lo que a cada uno de nosotros nos gusta y cómo nos gusta combinarlo. Eso es imbatible. Bien, pero sí maridar o buscar armonía para que estas dos cosas sean beneficiadas requieren de tener un poquito más de conocimiento, ¿no? O prestarle más atención a lo que comemos, porque yo creo que de estas cosas muchos de nosotros sabemos, pero no lo sabemos desde lo conceptual o desde lo técnico. Esto que yo les digo, no sé, salmón. Cuando como sushi, digo, la textura y el sabor de un sashimi o del salmón crudo no tiene nada que ver con el salmón cocido a la plancha. Y es la misma pieza de pescado, pero cambia mucho su textura y su sabor. Esto va a hacer que a la hora de elegir un vino también tengamos que cambiar y que no es tan genérico, ¿sí? Tiene sus detallecitos. ¿Bien? Bien. Técnica de cocción. Punto de cocción también. Si tenemos algún fanático de la carne, sabrán que las carnes cocidas van a tener una textura bien diferente a las carnes poco hechas, como los cortes jugosos. La carne poco hecha va a tener una textura bastante más blanda, ¿sí? Va a estar más tierna la carne, pero va a predominar el sabor a hierro que nos da la sangre, ¿sí? Vieron que hay un va a estar más jugosa además. Claro, y además va a estar más jugosa y voy a tener mayor humedad. En la carne, cuanto más cocida esté, voy a perder líquido, voy a tener una carne bastante más tensa y van a ir ganando los ahumados. Vieron que aunque lo haga en la plancha, cuando yo cocino, todo ese líquido que va perdiendo se va generando con mayor intensidad, lo que técnicamente, por si hay algún gastronómico dando vueltas por la sala, llamamos reacción de Maillard, que es esa doradura que buscamos en la plancha, ¿no? Que nos va a dar un sabor muy especial. Bueno, guarnición o guarniciones. No es lo mismo acompañar con papa que con lechuga, ¿no? O un puré con mucha manteca, ahora que hace frío, comer un rico puré con bastante manteca, leche, que por ahí acompañarlo con, no sé, una calabaza al horno, o con sencillamente un tomate al medio con aceite y orégano. ¿Sí? Claro. ¿Vamos bien, Tete? Vamos, fantástico. Maravilloso. Entonces, ahí dice alguien que le gustó mucho esto de permitir que resalten las partes en su magnitud. Me gustó, aparte como lo... Muy bien, ahí a qué profundidad. Muy bien. Bueno, los condimentos que utilicemos también, ¿sí? Porque vamos a ver, por ejemplo, si nos gusta comer picante, o cuando usamos muchas especias, o nos gusta sazonar demasiado, más allá de la sal y la pimienta, todo eso que yo agregue en el plato va a ir marcándome un camino de diferentes tipos de maridajes, ¿ok? Y sin duda, las salsas, porque la salsa en una pasta es fundamental, pero también hay muchos platos que además de guarnición tienen una pequeña salsa en el plato. Cuando van a comer al restaurante, que por ahí ven una o más salsitas en el plato, tiene mucho sentido. Va a aportar en general un sabor con mucha concentración que va a ir modificando en general el sabor final del plato, ¿sí? La gracia siempre es, si tengo guarnición y salsas, que yo pueda ir en cada bocado comiendo, no sé, esa proteína con la salsita y la guarnición para percibir la totalidad del plato, ¿no? Y la complejidad. La complejidad, ok. Eso con respecto al plato. Con respecto al vino, una de las primeras cosas que necesito saber es de qué variedad se trata, ¿sí? Okay. Vamos a ver al final de todo esto que nos va a importar en general más el estilo del vino que la cepa. Pero la cepa es importante, ¿sí? ¿Por qué? Okay. Porque la cepa en sí misma, o el tipo de uva, va a tener una característica particular. No es lo mismo un Sauvignon Blanc que un Chardonnay,
ustedes que vienen haciendo muchos talleres de vino y somos todos muy bebedores de vino, me imagino que estas primeras diferencias las pueden percibir, los aromas, la estructura de un Chardonnay con madera es muy diferente a la de un Sauvignon Blanc, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada cepa o cada variedad va a tener particularidades, no solo en sus aromas y su sabor, sino también en cuanto a carga tánica, estructura, volumen, etc. ¿Bien? Bien. Nos importa saber qué perfil de acidez tiene el vino que elegimos para acompañar. La acidez es la columna vertebral de los vinos, es súper importante saber si la acidez del vino es sutil o si tiene una acidez elevada. Nos importa conocer el grado de azúcar que tiene el vino que elegimos, si es un vino seco, si es semiseco o si es dulce. Nos importa la carga tánica, ¿sí? Si es un vino con bastante tanino. Acuérdense que si además el vino tiene crianza en madera, también la madera nos va a aportar tanino de roble y esto va a hacer que se sienta bastante más marcado el tanino. ¿Bien? Si tiene crianza o no, si el vino que elegí es un vino joven, si es un vino simple, frutado, ligero, fácil de beber, o si es un vino con mayor estructura, justamente por esa crianza de la madera. Y si es un vino, además de esta juventud o evolución, en relación a la añada, más allá del estilo de vino, si es un vino que lo estoy tomando joven por su año, o si en realidad decidí sacar, por ejemplo, de la cava, un vino que hace mucho tiempo estuvo guardado. ¿Sí? Entonces, conocer un poco de eso también va a ser importante. Y por último, el alcohol. ¿Bien? Si es un vino de alcohol liviano, un vino de unos 11 grados, si es un vino de unos 15 grados, 16, como podemos encontrar en algunas zonas del norte de nuestro país, vinos bastante alcohólicos, o vinos, no sé, de perfil como los encabezados, que ya tienen bastante más alcohol, ¿no? Bien, este es el análisis que voy a hacer de mi vino y el análisis que voy a hacer del plato, y vamos a ver de dónde empiezo, si quiero elegir el vino primero o el plato. ¿Estamos bien hasta acá? Fantástico. Buenísimo, vamos a ver que hay diferentes reglas para maridar. La primera, la más importante y la que me gustaría que siempre recuerden, porque es la mejor manera de elegir un compañero para casarse, es la densidad. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que ustedes tienen que pensar es qué estructura tiene el plato, por ejemplo. Si es un plato liviano, en general tengo que elegir un vino de perfil liviano. Y si el plato que yo voy a comer es un plato estructurado, es un plato denso, graso, intenso, seguramente me va a pedir mayor estructura en el vino. ¿Bien? Voy a un ejemplo. Que no necesariamente liviano, porque hay gente que piensa que si es liviano tiene que ser blanco, no necesariamente. No para nada, no para nada. Por eso digo que el concepto de densidad acorde a todo lo que analicé antes de ese plato. Si digo ceviche. Un locro con que ya arrancaron. Espera, José, ahí vamos, ya vamos. José, ya llegamos al locro. Sí, ahí ya pusieron. Un locro con qué, Malbec o Cabernet. Te vas a sorprender, José. Bueno, seguí, Natalia. La idea de esto también es que ellos vayan después sacando sus propias conclusiones, ¿no? Sí. Digo, después de toda esta información, a ver si tiene una lógica o no lo que vamos a proponer. Pero hay como detallitos, y por eso hoy estaba el tema de los regionales, que es todo un temón y que tiene que ver también, bueno, por este tema de ahora tanta fecha patria, que hay como algunos platos muy típicos. Ya vamos a llegar. Exactamente. Piso de lentejas pone, ya arrancó el tema, ¿viste? Hermoso, hermoso. Yo no voy a spoilear los platos regionales, voy a usar como referencia otros platos, así llegamos ahí al final con los maridajes de esos platos que quieren saber. Bueno, les decía, densidad, cuando hablo de liviano digo, bueno, me voy a comer una ensalada. Una ensalada, más allá de que tenga alguna proteína o carne o huevo, en general son más livianas y son más fáciles de digerir que posiblemente un estofado, ¿no? Una carne que yo cociné muchas horas, con papa, salsa, lo mismo, no sé, un ceviche, un pescado blanco a la plancha con alguna guarnición, va a ser mucho más liviano que comer un cordero. ¿Bien? Entonces, cuando hablo de densidad, piensen en la totalidad del plato. Si el plato que elegí por la materia prima o la cocción es liviano, el vino tiene que tener un perfil similar. Después vemos si es blanco tinto,
acorde a la materia prima que haya elegido. ¿Bien? Bien. Buenísimo. Después existe la regla por similitud. ¿Bien? La regla por similitud habla que si yo elijo un producto con una característica en particular, por ejemplo, vamos a ir a algo simple y cotidiano, una pasta con salsa fileto, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer un gnocchi fileto, que los 29 nos gusta comer gnocchi. ¿Qué característica tiene el plato? Yo te contesto, a ver, ¿qué quieren contestar? ¿Querés contestar vos? Lo dijimos recién igual. ¿Qué característica tiene la salsa fileto? Tenemos acidez. Acidez, claro, tenemos acidez. Cuando elijo comer una salsa de tomate, lo que me gusta es la acidez. Pues entonces, lo que dice la regla de similitud, que debería elegir un producto que tenga esa misma característica para generar un efecto potenciador. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es un típico maridaje por similitud? La pasta con tomate acompañada de un vino tinto, por ejemplo, con muy buen perfil de acidez. Sangiovese es la variedad con la que se hacen grandes vinos en Italia, y la pasta tiene origen también en este país. En general, la Sangiovese o vinos de diferentes regiones que utilizan esta cepa son muy buenos compañeros para este plato, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a elegir? Un vino que tenga un perfil de acidez similar al del plato, y ambas cosas se van a potenciar. ¿Sí? Ahí dicen Petit Verdot, pero Petit Verdot es un vino muy power en general, ¿no? De mucha estructura. Sí, Petit Verdot va a ser una variedad que, si analizamos el vino, digo, con esta carga tánica bastante intensa y en general con muy buen perfil de acidez, me va a estar pidiendo más grasa. Entonces, claro, Petit Verdot quizás va a ser un buen compañero para carnes más grasas, ¿no? Bien. En diferentes un tinto cocciones. Joven ponen ahí, claro, un tinto joven está Un buenísimo. tinto joven, perfecto. No necesariamente tiene que ser Sangiovese, la característica es que ustedes elijan un tinto joven, de buena fruta y que sea ágil en la boca, ¿no? Esto de la frescura que me da la acidez de un vino joven, que no tiene madera, que no tiene taninos muy marcados, ¿sí? ¿Bien esto? Bien. Si pienso en ceviche, voy a volver al ejemplo del ceviche, que es un ejemplo bastante extremo. El ceviche es un plato que se hace a base de pescado crudo en la cocina peruana, a base de pescado crudo curado con la leche de tigre, que es una marinada que tiene bastante jugo de limón, tiene cebolla cruda, cilantro, maíz cancha o canchita, batata. Es un plato súper liviano, fresco, donde la acidez es predominante. Siempre que tenga un plato con buen nivel de acidez, la acidez del vino tiene que ser igual o mayor a la del plato. Esto es una regla que tienen que tratar de recordar siempre. La acidez funciona muy bien por similitud, siendo igual o mayor la del vino que la del plato. Porque de otra manera, si el vino tiene menos acidez que el plato, lo que les va a pasar es que van a sentir muy neutro el vino en la boca. Se va a aplanar la acidez del vino y sencillamente van a sentir un líquido fresco. Entonces, ahí en desventaja pierde el vino por sobre el plato. ¿Bien? Bien. La regla por oposición habla de antagónicos, habla de un equilibrio que existe entre dos opuestos, que es una regla que tiene grandes maridajes, pero no siempre la oposición simple que nosotros pensamos funciona del todo bien. No siempre que tengo algo amargo, lo dulce le va a quedar bien, ¿no? Porque digo, no es lo mismo el amargo, por ejemplo, de un chocolate, que el amargo de una radicheta o el amargo de una berenjena, ¿sí? Entonces, en algunos casos va a funcionar la oposición y en otros casos no, ¿sí? Entonces, vamos a tener que ir eligiendo qué regla quizás es la que va a dar mejor equilibrio. ¿Cuál es el gran maridaje por oposición? El que todos conocemos, el queso azul, los quesos de Roquefort con Sauterne, con vinos dulces de cosecha tardía. Este ejercicio se los recomiendo para que lo hagan si quieren entender esta regla de oposición o antagonismo, porque el queso azul es un queso que tiene mucha grasitud, es salino, de un sabor muy profundo, porque tiene un hongo, digamos, tiene
pasta enmohecida, hay hongo en toda la pasta del queso, y vieron que en la medida que el Roquefort va madurando, va concentrando cada vez más ese sabor particular del hongo. Por oposición, los vinos dulces de cosecha tardía, sobre todo los botritizados, ¿sí? Que son estos que están atacados por la podredumbre noble, que le da mayor complejidad a los vinos, van a quedar excelentes por oposición con este queso. Mira, acá hay uno que pregunta esto, y si por ejemplo las pastas están con una salsa de queso fuerte, ¿un Petit Verdot estaría bien? ¿Qué sería un queso fuerte? ¿Un queso maduro tipo rallado, un parmesano, o hablamos de un queso azul? Keila, cuando conteste te digo. Esa es como la gran pregunta. Un queso azul, dice. Queso azul. Bueno, recién te decía que por oposición funciona muy bien con los vinos dulces. Ahora, ninguno de nosotros comería una pasta con crema y queso azul con un vino dulce. No, difícil. Entonces, una regla, que no es tan regla, pero que funciona muy bien cuando hay algo que le quedaría mejor a un plato, pero no es lo que a mí me agrada, es elegir el producto menos peor para el plato. Menos peor. ¿Entienden? O sea, a ver. Dulce no me gusta por ejemplo, no tomo vino dulce. No es mi caso, yo tomo todo, pero digo. No, de igual manera no elegiría para un plato de pasta con Roquefort un vino dulce. No. ¿Sí? Una cosa es comer el queso solo y otra cosa es cuando ya tengo el carbohidrato, la crema y el momento de la comida, porque si no sería muy saturador comerte un plato de pastas con un vino dulce, y la idea es disfrutarlo. Entonces, ¿qué sería menos peor? Elegir un blanco seco pero untuoso, un blanco con mucha frutosidad, quizás un blanco que tenga cierta nota láctica que le va a aportar la crianza en madera, un chardonnay con roble, un chardonnay. Digo, si voy a comer Roquefort y tengo la suerte de un Chablis, pero si no, elegir un vino argentino que tenga crianza en madera, pero que mantenga frescura. Podría ser una buena opción. ¿Qué es el menos peor? Si yo no tomo vino blanco, y Natalia dijo que el Chardonnay con madera le iba a quedar bien, elijo el tinto menos peor para mi plato. El que se acerque más a un blanco, es decir, un tinto joven, liviano, me olvido de la madera, me olvido de la estructura, voy a una criolla, ¿por qué no un rosado? Voy a un pinot noir patagónico sin madera, ¿bien? O un blend, ¿por qué no un blend joven que tenga diferentes variedades? ¿Sí? Impecable. Bien hecho. El menos peor. ¿Eso sería lo menos peor para el plato o para el vino si elegimos al revés? Claro, perfecto. Bien. Y por último, el maridaje regional. ¡Yay! Acá estamos. Y acá estamos, que creo que definitivamente la naturaleza es sabia, ¿no? El maridaje regional lo que nos viene a contar es que lo propio de cada lugar va a funcionar inexplicablemente bien, ¿no? Digamos, hay mucho de lo cultural también dentro del maridaje regional, que tiene que ver con las costumbres, pero también, insisto, la naturaleza es sabia porque las materias primas propias de algunas regiones que se expresan muy bien, como es el caso del maíz en el norte, ¿no? Que hacemos, que hacemos tantos platos regionales como la humita, el tamal, con maíz dulce, y los vinos propios de la zona en general suelen funcionar bien. No solo en la Argentina, en el mundo funcionan muy bien los productos típicos, no en vano los mexicanos con su tequila o su mezcal en general, vos que has vivido en México, digo, la gente no solo tiene la costumbre, el hábito de consumir estos productos, sino que de alguna manera decís, bueno, ni idea, yo no tomaría mezcal, pero lo tomo acá y como esto y queda fantástico, ¿no? Claro, y te pica todo y el alcohol y todo, y va. Bueno, la cocina mexicana es un mega ejemplo de lo que suele suceder muchas veces y que tiene que ver con el picante, ¿no? Digo que es de las sensaciones. El picor no es un gusto básico, el picor es una sensación trigeminal, no es un gusto, es un sabor, una textura, ¿no? El picante, que nosotros lo relacionamos con un sabor, pero en realidad no lo es, no pertenece a la familia de los gustos básicos.
El picante es de las cosas más polémicas a la hora de maridaje. ¿Por qué? Porque es muy intenso, depende de qué picor estemos hablando, nos va a picar de manera diferente. Claro. Y les voy a dar 3 ejemplos muy claros, y probablemente si han comido algo de esto, la memoria los va a llevar a esas sensaciones. ¿Vieron que cuando comemos jengibre, en general pica adelante? Sí. En la punta de la lengua. Y si alguna vez se confundieron el wasabi con palta, comiendo sushi y comieron wasabi, pica acá y me hace saltar el lagrimal, o sea, se me saltan las lágrimas. ¿Bien? Sí. Picor, el wasabi, para el que no sabe, es un rábano picante, que nosotros en general acá lo consumimos seco en polvo, pero es un rábano que pica bastante, ¿sí? Tiene una picazón más bien nasal, se siente más en la vía retronasal, y el picor del chili, que en general tiene la cocina mexicana, que son los ajíes, es un picor más de garganta, es un picor muy invasivo, que tiene adherencia además, que va creciendo, que ¿no? Digo, lo siento en los labios, lo siento en toda la cavidad bucal y hacia el final genera ardor. Digo, difícil. Vos que estuviste en México, a veces es hasta difícil porque realmente es muy invasivo, anula bastante todo. ¿Bien? Les cuento un secreto, el picor se baja con carbohidrato. El picor se baja con almidón, se baja con arroz, por eso la cocina asiática utiliza tanto el arroz neutro para acompañar sus platos. Los mexicanos la tortilla de maíz sin totopo y sin tortilla de maíz no se hace nada, porque es el elemento que neutraliza de alguna manera el picante. Y también el limón, ¿no? Hace... El limón te va a dar frescor, ¿no? Sí. Te va a ayudar un poco, pero siempre el maíz, la harina, en la pasta pasa lo mismo, digo, con salsas como la putanesca, la harina va a ser la que equilibre de alguna manera ese sabor. Pues entonces tenemos los amantes de me gusta el picante, como el mexicano, que cuanto más se intensifica, más feliz se siente, por lo cual le das un shot de tequila o un mezcal y le explota la boca y él es feliz. Entonces para él eso es perfecto. Sí, y sí, pueden comer un desayuno que tiene tamales con un picor infernal y un café con leche caliente, que me estoy muriendo. De hecho hay golosinas, ¿o no? Para niños. Siempre, sí. Se les va educando el paladar desde pequeñitos para tener tolerancia y disfrute sobre el picor. Exacto. Cosa que por ahí a otras culturas como la nuestra, que no comemos tan picante, nos resulta un poco violento. Entonces lo que queremos es bajarlo, no subirlo. Bueno, para bajarlo, el picante, les decía, importante el carbohidrato, y sí, el tip para el picor es frescura, ¿bien? Acidez. Cuando la comida es picante y además especiada, las variedades aromáticas van a funcionar muy bien. Por eso vamos a ver en un ratito, sin spoilearles, que el torrontés para la cocina del norte picante va a ser muy amigable, ¿sí? Variedades aromáticas: torrontés, moscatel, sauvignon blanc, riesling, gewürztraminer, ¿sí? Son estas variedades súper fragantes que para la cocina especiada y picante se van a adaptar mucho mejor y van a ser mucho más amigables, ¿sí? No solo por la frescura en la que se toman, sino también por las características. ¿Qué es lo que no se lleva bien con el picante? El tanino. El tanino y el picante da una sensación de mayor ardor y hasta de amargo. De amargo. Que si pienso en tequila, o pienso en mezcal, o pienso en cerveza, ninguna de estas bebidas tiene tanino, por lo cual quizás sean mejores compañeros. Tere lo va a afirmar, pero el mexicano toma mucha cerveza. Muchísimo, ¿bien? Sí, y con los tacos se toma mucha cerveza. Exacto, la cerveza está hecha a base de cereal, entonces es lógico con lo que yo planteaba antes de la necesidad del carbohidrato. Tiene bajo alcohol, porque en general el mexicano bebe cerveza ligera, una cerveza lager, una cerveza de unos 4 o 5 grados de alcohol no más, y además se bebe fría. El frío en la boca da como esa sensación de alivio, y ese bajo alcohol es necesario. ¿Bien? Si lo que yo quiero es equilibrar el picante. Si lo quiero intensificar,
me voy para arriba, por eso a muchos, hay gente que le gusta la comida picante y me dice, le pongo cabernet con madera. Y desordena bastante el paladar, se vuelve como bastante fuerte, pero es ahí como la línea muy fina entre lo subjetivo y lo armónico, ¿no? Claro. Bueno, ¿bien esto, Tere? Fantástico. No sé qué dice la gente por ahí, ¿estamos bien? Yo creo que estamos excelentes, pero ahí los leo, ¿eh? Bueno, este cuadrito resume un poco los gustos básicos, estos que hablábamos hace un ratito. Sáquenle fotos, gente, a estos cuadritos, que están buenísimos. Esto habla muy de bien, los buenísimo, básicos. impecable, dicen. Genial. Bueno, tenemos algo nosotros en la lengua, que es este gráfico que vemos acá, que tiene que ver con los gustos básicos y cómo ciertos receptores de las papilas identifican mucho más estos gustos básicos en algunas zonas. En general, en la punta de la lengua sentimos con mayor intensidad el dulzor, hacia los laterales de abajo el salado, hacia los laterales de arriba la acidez, el amargo en la parte de atrás de la lengua, y el ejemplo, yo siempre uso como ejemplo el Fernet, ¿no? Digo que encima lo tomamos acá con coca, que uno entra dulce por la Coca-Cola, pero cuando uno traga es que vuelve el retrogusto amargo, y es porque la papila que más lo identifica está hacia el final. Y en el centro de la lengua, el umami, este quinto sabor, que habla de lo sabroso o lo delicioso. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a ver la interacción de los gustos básicos en relación a la comida y los vinos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un plato donde lo que predomina es la acidez, hablé hace un ratito del ceviche, hablo de ensaladas donde agrego aliños, vinagretas, condimentos a base de acidez, porque puse limón, porque puse vinagre, porque puse acheto. Hablo de escabeches, ¿sí? Que también solemos comer escabeches, que tienen vinagre. Hablo de chutneys, que tienen dulzor, pero también tienen acidez. Bueno, cuando tengo la acidez como algo predominante en la comida, lo que suele hacer es aumentar la percepción del cuerpo del vino, ¿sí? Del dulzor y la frutosidad. Por ende, la acidez suele en líneas generales llevarse bien con el vino, siempre y cuando la acidez del vino sea igual o mayor a la del plato. Esto lo dije antes, lo vuelvo a repetir porque es un concepto muy básico que sí o sí hay que tener en cuenta a la hora de pensar en productos ácidos. El vinagre solo en sí mismo, el vinagre elevado, como nos suele pasar en los escabeches, es bastante difícil de maridar, justamente porque es muy alto el nivel de acidez. Pues entonces tengo que buscar el vino más ácido que pueda acompañar ese plato, ¿sí? Con respecto a la sal funciona muy bien en general con los vinos, porque lo que hace es aumentar de alguna manera la percepción de cuerpo de los vinos, y lo que hace es bajar el amargor en algunos casos y la acidez. Entonces, las sales excesivas, vamos a ver que, por ejemplo, si hablo de un jamón crudo, de una carne tirada, valga la diferenciación entre un jamón de Parma, un ibérico, y el jamón crudo que nosotros comemos acá, que en general son bastante más salados. Y hablamos de esos jamones curados con mucha sal, en general, si el vino está muy tánico, va a dar sensación de amargo. Estoy hablando de una sal equilibrada, ¿sí? No estoy hablando de exceso de sal, sino una sal equilibrada, como lleva la mayoría de los platos que consumimos. No se va a llevar muy bien con los vinos excesivamente estructurados, lo muy salino. Ahora, ¿qué nos pasa con los jamones o las carnes curadas? Además de tener sal, tienen mucho umami, ¿sí? Y ahora vamos a hablar del umami, porque es insisto, de los sabores como más difíciles de explicar, que llevan un poquito más de entrenamiento, descubrirlos, pero que cuando los encontramos, realmente cambia bastante la experiencia. El umami, que umai significa delicioso, esto es un vocablo japonés, el umami, este quinto sabor, se descubre en Japón, un químico japonés, hacia 1900, y las traducciones se hicieron de ese descubrimiento del umami,
se hicieron recién entrados los años 2000, por lo cual es bastante reciente esto de hablar de umami, ¿sí? Así que es lógico que para muchos de nosotros sea algo nuevo, ¿bien? El umami básicamente habla de este sabor delicioso, está vinculado al glutamato, son unos aminoácidos que están como muy presentes en algunos alimentos, y el ejemplo más claro de este aminoácido, por ejemplo, es la salsa de soja. La salsa de soja es bastante alta en glutamato. El glutamato aparece en diferentes tipos de alimentos, en vegetales, en carnes, aparece muy marcado también y se aumenta en la medida que vos vas combinando alimentos que son ricos en umami, ¿sí? Ejemplo, como te decía, el tomate es umámico, los quesos de pasta maduradas, como decirte un queso de rallar cuando lo dejamos bastante más tiempo madurar, viste que va perdiendo humedad, concentra sal y concentra mucho más sabor y picor. No sé si han podido identificar esto, que no es lo mismo un sardo fresco que un sardo maduro. No, claro. Cuando más maduro va a ir creciendo el umami, el sabor en ese producto. Los ahumados tienen umami, los quesos madurados, te decía, los jamones, el jamón ibérico es altísimo en umami. El pollo, bien, los huesos de pollo tienen muchísimo umami. El alga kombu, la cocina asiática, está llena de umami, es una cocina compleja que tiene un sabor muy delicioso que uno no termina de identificar bien a qué se atribuye. Claro. Si alguno ha comido ramen alguna vez, el ramen tiene como base un caldo que es muy saborizado, donde se utiliza esta alga kombu, y también las escamas de pescado bonito tienen mucho umami. Entonces, en algunas culturas se utilizan estos elementos ricos en umami para potenciar el sabor de un plato. Esto sucede en la cocina italiana también y en la cocina francesa, ¿eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una lasaña gratinada es altísima en umami. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una pasta con tomate sola, vieron que el sabor no es igual a cuando ustedes ponen una lasaña al horno, le agregan tomate, le ponen queso rallado y la llevan al horno a gratinar. Ah, claro. Estamos hablando de pastas, estamos hablando de tomate y estamos hablando de queso, un queso que yo le puedo haber puesto fresco a una pasta, versus ese queso rallado madurado, incrementa un montón el sabor delicioso o sabroso que está vinculado al umami. Les decía, toda la cocina asiática que lleva soja, vos que sos cocinera, Teté, la demi-glace, todas estas salsas a base de fondos de cocción de carnes, que se concentran mucho, justamente lo que se busca en la concentración de esos fondos es incrementar lo sabroso y el umami. ¿Qué pasa? Acá preguntan, ¿el pesto es umami? El pesto no es umami, pero el pesto es fabuloso. Está bueno hablar un poco de esta salsa como genovesa, que nosotros tenemos como base ahí albahaca, que es una hierba fresca súper aromática. Tenemos ajo, que el ajo también es súper aromático invasivo. La receta genovesa lleva piñones, pero nosotros acá usamos nueces o almendras o algún fruto seco. Y tenemos un regio aceite de oliva y queso parmesano. El parmesano sí es umámico. Entonces vamos a tener algo de umami, pero también mucha fragancia y mucho aroma y sabor en esa salsa, ¿no? Que parece tan sencilla, pero tiene mucho protagonismo. Lucha por el protagonismo en el plato, entonces para mí la mejor combinación es un vino aromático. Yo creo que las variedades blancas, aromáticas, por el oliva, por la albahaca que es súper fresca y fragante, el ajo, que no se va a llevar siempre bien con el tanino, y el parmesano, este umámico, va a ir mejor con un blanco aromático. Prueben pesto con torrontés o algún sauvignon blanc bien frutado, no tan verde. Les prometo que la pasta con esto queda espectacular. Significado de umami piden acá. Umai significa delicioso en japonés y mi es sabor. Entonces, la traducción es sabor delicioso. Bien. Eso significa umami. ¿Bien?
¿De qué no es amiguito el umami? Del tanino muy marcado. Acá creo que Carlos era el que hablaba de Petit Verdot, las variedades que tengan mucho tanino, muy marcado, muy secante, muy firme, no se va a llevar bien en general con los platos que sean ricos en umami. Y si pensamos en la lógica que decía recién, de la pasta con salsa de tomate y un vino tinto ligero, sigue respetando no solo la acidez de la salsa de tomate, sino también lo umámico, ¿sí? Bien. Sushi, salsa de soja, cocina china donde hay mucha soja y mucho umami, en general elijan vinos livianos, no tan cargados de tanino. Me gusta el vino tinto, no tomo blancos, el menos peor. Seguimos con la misma regla. Seguimos con la misma, bien. Etcétera. ¿Bien? Bien. Y el otro gran debate con él, además del picante, es el dulzor en el maridaje. Y ahora nos vamos a meter ya a lo regional, pero quería charlar de esto también. El dulce, en general la gente piensa que por similitud dulce hay que contrarrestar y hay que usar regla de oposición, y si el postre es dulce yo tengo que tomar algo ácido para que me limpie la boca. ¿Bien? Nuestra amiga Teresita García Santillán es fanática del dulzor, ella es amante de los postres y la pastelería, y en general, cuando uno elige dulzor y soy goloso, lo que quiero es disfrutar del dulzor. ¿Qué me va a pasar con los vinos secos? Digo, yo vengo comiendo lo que sea, carne, pasta, X, y llega el momento del postre. Si yo la sequedad, lo verde, lo cítrico, lo amargo que me puede dar el tanino y demás, lo combino con un postre dulce, en general me va a dar bastante amargor y me va a elevar muchísimo la acidez del vino. ¿Bien? Entonces, en líneas generales, el dulzor funciona por similitud. Para los platos dulces, siempre va a ser mejor una bebida o un vino dulce. Y hago una aclaración en esto. Los vinos dulces, para que sean equilibrados, tienen que tener alta acidez. Aún en las cosechas tardías, que tenemos un azúcar residual bastante elevada, si ese vino no tuviese mucha acidez, aunque nosotros no podamos percibirlo por la cantidad de dulzor, sería como empalagoso el vino. Así que, aunque se sienta el dulzor, la acidez está presente. Esa acidez es la que nos va a refrescar y nos va a ayudar a que haya armonía en el maridaje de postres. Esto presenta mucho debate, así que yo lo que les quiero decir es, ¿puedo elegir espumosos? Y esto es cultural, porque para nosotros el vino espumante, espumoso, champán, como lo quieran llamar, es celebración. Para nosotros la burbuja es chin, brindar, celebrar. Entonces es muy común que todos, cuando llega la torta, el cumpleaños, la boda, lo que fuera, con esa copita que brindamos solemos acompañar la torta. Entonces, si son de los que hacen esto, yo les voy a invitar que después de este taller vuelvan a probar ese espumante con esa torta y afirmen o no lo que yo estoy diciendo, que es que el espumante seco, extra brut, con el dulce de leche, la crema de afuera, la mazapán, todo lo que le hayamos puesto dulce, se vuelve nativo. Vuelve más amargo y más ácido al vino. Y acuérdense de esto, más allá de que a ustedes les guste, la realidad es que en el maridaje estamos buscando armonía. Y muchas veces cuando llegamos al postre y tratamos de terminar el vino con el que veníamos cenando, que nos quedó bárbaro el plato anterior, lo que suele pasar es que uno de los dos se perjudica, ¿sí? Entonces, a veces, y presten atención, van a ver que el vino no sabe igual de rico que cuando estábamos acompañando la carne o la pasta cuando llegó el postre. Exacto. En los postres también tengo que evaluar el postre, porque no es lo mismo comer una pavlova con frutas frescas que comerme una torta Rogel que tiene merengue y dulce de leche, ¿no? Total. Donde hay un dulzor bastante más elevado. Entonces, cuanto más dulce sea el postre, dulce el vino. En los postres que sean como más livianos, más frutales y demás, no sé, supongan una pavlova, vuelvo a decir, que es este nidito de merengue con crema, o que puede llevar una crema de limón, parecida a la lemon pie, con frutas frescas, quizás se va a llevar muy bien con vinos, por ejemplo, espumosos dulces,
o algún espumoso semi, no tan seco, quizás le va a quedar mucho mejor justamente por la acidez que me aporta la fruta. ¿Sí? Bien. ¿Es claro esto, Tete? Postre con daiquiri, dicen. Postre con daiquiri. Bueno, está bueno. Yo les decía al principio, maridaje no es solo vinos. No. Yo soy de las que cree también que a veces, si yo no me gusta el vino dulce, porque hay mucha gente que no le gusta el vino dulce. Bueno, ¿qué hago? Natalia, no me gusta el vino dulce. Bueno, a veces hay que darle un descansito al vino que estoy tomando, tomo agüita con mi postre, me pido una infusión, hay cafés, tés, hay otras bebidas que quedan muy bien con el postre, y después retomo mi copa de vino y hago sobremesa terminando el vino con el que estaba cenando. ¿Sí? Pero a veces presten atención que en la combinación no suele ser agradable. El vino tiene que tener igual, como mínimo, igual dulzor que el plato. ¿Sí? Entonces, si tengo menos dulzor en el plato, voy a tolerar un vino menos dulce. Si es mucho más goloso mi postre, porque elegí brownie, ¿no? Bien chocolatoso, con dulce de leche, merengue, frutos rojos, bla, 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 tenemos que crecer con el dulzor del vino, ¿sí? Y acá dicen, ¿con qué postre se toma un rico vino? Bueno, rico vino puede ser un montón de cosas. Claro, es amplio, rico vino. Qué difícil, rico vino. Claro, pero ¿está haciendo referencia a un vino seco? Yo me imagino que sí. Bueno, si hablamos de maridaje es difícil, insisto con esto, si hablamos de buscar equilibrio entre los sabores del vino y los sabores del plato, es difícil, pero no es imposible. Acuérdense de esta regla que dice Natalia Valentina, que es el menos peor. El menos peor. Entonces me tengo que acercar a lo menos peor. Cuanto más, menos dulzor tenga el postre, más se va a acercar a tu vino seco, ¿sí? Claro. Si tengo buen porcentaje de chocolate en el postre, en general el chocolate se va a llevar muy bien con los vinos tintos dulces, mucho más que las cremas lácticas, como decirles flan, crème brûlée, ¿no? Esto que tiene más gusto a vainilla, que son postres como bastante más livianos, ¿sí? Estas cremas en general van a ir mejor con blancos por el tipo de fruta. Aunque hay algunos chocolates que quedan bien con cosechas tardías blancas. Si pensamos en el chocolate, por ejemplo, que en general es un producto difícil de maridar, aunque no lo crean, el chocolate con el cítrico se lleva muy bien, ¿sí? Chocolate con cascaritas de naranja es delicioso, chocolate con frutas pasas queda muy rico, el chocolate con fruta seca, pues entonces esas notas de los vinos tipo Porto o encabezados o fortificados tintos, en general las notas dan a eso, a fruta confitura, a maduración, a fruta seca. Entonces en la combinación con el chocolate siempre vamos a encontrar algo armónico y súper, súper agradable. Bien. Bueno, a ver si vamos a llegar a los regionales, yo no estoy muy segura. Sí, dale, vamos, directo. Ya mismo ahora. Digo, dicho todo esto, ¿no? Vamos a ver un poquito. Elegí algunos platos, la realidad es que tenemos gente de todo el país, así que me encantaría que ustedes vayan pensando en platos típicos de su región o cosas que les gustaría preguntar, y lo vamos a ir descubriendo juntos esto del maridaje regional, ¿no? Yo voy a empezar con esto que es bien del norte. Les decía hace un ratito, les puse acá algunos de los componentes del plato porque seguimos la lógica de analizar de qué se trata el plato y por qué el vino que lo acompaña. La humita es un plato que en esta época que empieza a hacer frío es delicioso, es súper untuoso y súper cremoso, es una cocción larga, bien, de choclo, zapallo, y en general solemos poner queso también a la humita. Está la versión de la humita en chala, que es una humita que se parece más al tamal, pero sin relleno. La chala es la hoja, ¿vieron cuando compran el choclo? La hoja del choclo la conservamos, tanto para la humita en chala como para los tamales. Se hierven esas hojas y después se utilizan para hacer el paquetito y envolver tanto la humita como el tamal, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta en la humita? Tanto el choclo como el zapallo son dos sabores bastante dulzones. Sí. Si lo piensan, cuando ustedes comen
choclo cremoso o el choclo amarillo en grano que le ponen a la ensalada, en general tiene un sabor bastante dulzón. ¿Bien? ¿Qué es lo que, por lo que hace que ese dulzor o esa cremosidad, ¿no?, que tienen tanto el choclo como el zapallo, me van a pedir por similitud un vino parecido a esto, con buena untuosidad, para limpiar la boca? Una de las formas de limpiar grasitud, esto no lo dije antes, pero cuando aparece la grasa, tanto en un corte de carne o en otro alimento, la grasa se barre de dos formas. Barrer es como la sensación de limpiar el paladar para poder continuar con el siguiente bocado, ¿sí? ¿Con qué barro grasa? Con acidez. La acidez, si ustedes piensan la sensación que se genera en la boca cuando tomamos algo ácido, es que se exacerba la salivación, ¿sí? Presten atención cuando toman una limonada, cuando toman un vino con la acidez elevada, la boca empieza a generar mayor salivación. Esa salivación me da frescura y esa salivación da la sensación de limpieza, ¿bien? Claro. Lo que pasa es que no es lo mismo la grasa de un queso que la grasa de un salmón, un pescado graso versus la grasa de un cordero, ¿sí? Claro. Entonces, cuando a esa grasa, el factor grasa, yo le agrego otros componentes como sabores más intensos, la proteína y demás, como puede ser un cordero, con solo acidez no me va a alcanzar, voy a necesitar la estructura del tanino. Entonces hay ciertos componentes grasos que se van a llevar mejor con acidez más tanino. Entonces los cortes de carne grasos van a necesitar un vino de buena acidez, pero que también tenga carga tánica, y eso me va a ir ayudando. Te estás adelantando porque ese está más adelante. Dale, vamos con los tamales, Aya. Sí, porque está en un temón. Que es el asado, el temón. Ahora vamos, perfecto. Entonces, en este caso que tengo cremosidad, lo que va a cambiar en la humita es si yo elijo la salsita de arriba, eso que ven arriba, en general, en el norte se suele hacer una salsita picante, a base de cebollita y lleva chile y demás. Si mi humita, además de cremosa, tiene picor por la salsa, se va a llevar fenomenal con el torrontés, que es una variedad aromática. Les puse moscatel como otra opción, ¿bien? Y si no la voy a comer picante, también podría ser una opción, ¿por qué no?, un blanco untuoso, ¿sí? Que no necesariamente sea aromático, un blanco que tenga cierto volumen en boca, me va a ir ayudando a llevar adelante en armonía la humita, ¿bien? Sí. En el caso del tamal, tenemos diferentes rellenos. Algunos utilizan, el tamal es muy de Tucumán, no sé si hay gente de otras provincias donde consuman el tamal y de qué manera, pero se puede hacer con charqui. El charqui es carne seca, ¿sí? Se utiliza bastante en el norte. Se puede hacer con carne de vaca o algunos eligen carne de cerdo. Se hace como una suerte como si fuese un relleno de empanada, más o menos, ¿no? Como un guisado de carne picada, y la base es bastante similar a la de la humita, así que lleva maíz y zapallo. Es un maíz que se cocina bastante más seco, no queda tan untuoso como la humita que comemos a cuchara, y además le van a agregar adentro pasa de uva, huevo y condimentos como comino, pimentón y demás, ¿sí? Entonces, como acá, además del maíz y el zapallo, que es untuoso y dulzón, voy a tener carne, en este caso también podemos pasar, y ahora que está bastante más de moda últimamente, las criollas. Las criollas son estas variedades nativas que en el norte se dan muy bien, en la zona de San Juan estamos teniendo muchos productores que vuelven a reivindicar estas variedades criollas, que dan vinos bastante livianos, frescos, ¿no? Porque digo, las personas que viven en el interior acostumbran a tomar vinos más fáciles de beber. ¿Sí? Claro. Nosotros tenemos la suerte de tomar otros perfiles de vino, pero el vino de mesa, que es el compañero de la mayoría de las personas en sus casas, sobre todo en el interior, estos que hasta se toman sodeados, van a ser una muy buena alternativa. ¿Qué necesitamos? Buena fruta, que haya acidez, vinos frutados, sean blancos o tintos, aromáticas van a quedar bien, pero también tintos ligeros de tanino y con buena fruta. Estela Maris quiere hacer una pregunta, a ver. ¿Cómo sabes? Yo no la veo. La mano, es muy aplicada. Ah, no la vi.
No sé si está por ahí. Bueno, yo avanzo porque creo que estoy corta de tiempo, ¿no? Avanza, sí, estamos medios cortos, vamos. Bueno, Locro, ya habían preguntado del locro, vamos. Claro, el locro, bueno, el locro, que es todo un tema porque cuando uno piensa el locro, decimos, uy, fiesta patria, uy, frío, uy, me duermo la siesta, ¿no? Porque nos da la sensación de que es súper pesado y que tiene, ¿no? Como demasiada estructura. Si seguimos la lógica de densidad, y uno piensa que es un plato como muy pesado, la mayoría pensaría en vinos súper estructurados. Sí. No vamos a abortar las variedades tintas, pero en general es un guisado, es una cocción muy larga, necesitamos muchas horas para elaborar un rico locro. Es un plato regional de mucho amor, ¿no? Porque de verdad hay que remojar el maíz, sí. Lleva maíz blanco, lleva porotos, que hay que ponerlos en remojo antes. Tenemos una amiga ahí en la sala que es una gran hacedora de locro. No sé, porque le estoy esperando todavía, pero déjalo ahí a eso, nos vamos a meter en ese tema ahora. Bueno, ¿qué pasa con el locro? Usamos muchos tipos de carne. Se pueden usar carne de vaca, insisto que en algunas provincias del interior se utiliza el charqui, la carne seca, se utilizan muchas partes del cerdo, se utilizan despojos. Los despojos son lo que llamamos achuras nosotros, ¿no? Mondongo, algunos le agregan las patitas de chancho, ¿no? Y todo esto que lo que va a hacer es aportar muchísimo sabor y grasa, ¿bien? A la preparación. Le vamos a poner zapallo, algunos le ponen, otros no, pero en general lleva, que es lo que le va a dar este colorcito que se puede ver en la foto. El zapallo es el que le aporta la cremosidad y el sabor al locro. Es una base y un guisado blanco, de maíz blanco, que tiene grasa, por lo cual dije hace un ratito, no es lo que predomina la carne roja, como es el caso de la carbonara, por lo cual acá el maridaje regional es el que manda. Torrontés con locro es una cosa de locos, no solo por lo aromático del plato, algunos le agregan también esa salsita picante, chimichurri, verdeíto, que le va a seguir aportando sabor. Como es súper especiado, queda como bastante sabroso, y si le agrego este chimichurri picante, voy a tener un poco de picor en el locro. El torrontés, como variedad aromática acompañándolo picante, va a quedar espectacular. Además el torrontés tiene bastante acidez, y esto lo que va a hacer es ayudar a ir limpiando la boca. No soy fan de los blancos, vamos al regional. Probablemente algunos vinos tintos de la región del norte, Salta, Tucumán, como puede ser el Tanat, pero no vamos a pensar en el Tanat con madera. Vamos a pensar en Tanat, Cabernet, pero el tinto más joven que encuentren en la zona. Si no son fan de las blancas aromáticas, que para mí es el maridaje, vamos a los tintos livianos, estos tintos con poco tanino, con poca estructura, que tengan buena acidez, que me van a ayudar a ser llevadero. Piensen que es intenso también el guiso, ¿no? El locro. ¿Bien esto? Bien. O sea, ahí lo fanáticos del locro, si tienen alguna consulta o comentario. Bueno, la carbonara, que no es carbonada, porque la carbonada es una salsa italiana, la carbonara es un guiso también muy, muy nuestro, donde se vuelve a repetir el zapallo, pero acá tenemos maíz, tenemos papa, y en general se hace como una suerte de estofado claro de carne, ¿sí? En general la carbonara, ahí les puse una fotito que tiene un vino tinto en vaso, ¿no? Como se toma en muchas casas de Argentina. Fíjense joven, el color. De poco color, frutado, sí. Ahí va. Entonces, tinto joven, porque ¿qué es lo que tengo que pensar acá? Que tengo mucho vegetal, y tengo mucho vegetal dulce, ¿sí? Entonces, ese dulzor de los vegetales, como el zapallo, el maíz, la zanahoria, van a ir mejor con la frutosidad del vino. Entonces acá no necesito ni lo especiado de un Cabernet, ni del Petit Verdot, sino tengo que ir más bien por la fruta. Entonces, ahí es donde también vamos a elegir o blancos suntuosos si soy del clan de los blancos, o tintos jóvenes y fáciles de tomar, o ágiles, bien, de estos que pasan rapidito para acompañar la carbonara. Guiso de lentejas. Mamita querida, guiso de lentejas, temporada de guiso de lenteja,
Guiso de lenteja y muchas Acá cosas. dice, perdón. Hasta ahora todos los vinos fueron blancos. Al menos yo vengo haciendo todo mal con la comida regional. El asado es el único con tinto. Ya vamos, No. digo, igual ojo, porque no hablamos solo de blancos. Siempre estamos, cuando ponemos tinto joven y frutado, lo que queremos decir es que no vayas con un vino que pasó mucho tiempo en barrica y que tiene mucha estructura y que tiene mucho tanino. A eso se refiere. Pero sí, si vas con tintos jóvenes, estás muy bien, ¿eh? Pensemos en el tanino de vuelta, digo, cuando hablamos de vinos tintos, pensemos que el tanino genera sensaciones táctiles que no son de papila. Yo no siento el tanino como siento el dulzor o el amargo. Yo siento el tanino en una sensación que las voy a sentir en la encía, en el paladar. Aparecen sensaciones como la astringencia, la rugosidad, la aspereza, esa sensación de falta de lubricación. La presencia de tanino, a diferencia de la acidez en la boca, lo que te va a generar es de alguna manera la disminución de la salivación. Seca, ¿sí? Claro. No me genera lubricación. Entonces esa sequedad en exceso, siempre pensá que cuando tengas un vino que te genere mucha astringencia, lo que te está pidiendo es más grasa y más volumen. Entonces, claro. Por eso, hasta ahora venimos así, y la otra cosa también es que cuando Nati arrancó al principio, hablaba dentro de los maridajes, estaba el maridaje regional, y tiene que ver un poco con la costumbre del lugar y con lo que sucede en el lugar. Entonces, también hay de eso, que estemos hablando de lomito, los tamales, y que vayamos con un torrontés, ¿no? Que también totalmente. Igual, Diego, hay que animarse a probarlo, porque es un camino de ida, te va a pasar con, no sé, con las empanadas salteñas también, llegás allá, te dan la empanada y te dan un torrontés, y decís, ¿cómo? Ah, sí. Sí, pero no nos tenemos que olvidar, Tere, de lo que yo decía al principio también, ¿no? Que me parece importante, más allá de toda esta información, quizás hasta intelectual que les estoy compartiendo, es una decisión el maridaje. Obvio. El maridaje es una búsqueda intencional donde yo lo que quiero es armonizar. No se trata de que me gusta o que me tiene que gustar esto o que lo hago mal o lo hago bien. No hay nada mal ni nada bien en el disfrute, ni en el vino, ni en el comer. Pues entonces al que siente que no toma vino blanco, no le gusta y prefiere otra cosa, sigan adelante con sus elecciones y cuando de verdad quieran por ahí meterse en esta cuestión de cómo hago para armonizar mejor mi plato o mi vino para que se luzcan, esta información va a servir. Muchas veces nos vamos a encontrar con grandes vinos que no necesitan nada más que la simpleza. Digo, si yo tengo un gran vino en mi cava, un vino con crianza, un vino con tiempo en botella, un vino con mega estructura, a veces lo que tengo que pensar es en algo simple para dejar lucir ese vino. Ese es un vino espectacular, cocina algo simple pero rico. Hacete una carne, elegí un rico corte de carne, si es un vino tinto de mucha estructura, elegite un rico corte de carne que tenga grasa, lo cocinas a la plancha, prendés la parrilla, no lo llenes de condimentos, no lo llenes de sabores, no lo llenes de texturas, simple y rico. Una rica papa bien hecha, un papín salteado, la carne cocida en el punto que vos quieras y dejar lucir el vino. No siempre todo tiene que ser complicado, digamos. Hay que ver, digamos, qué estamos buscando. Bueno, guiso de lenteja. ¿Qué le pongo al guiso de lenteja? Porque yo al guiso de lenteja le puedo poner chorizo colorado, le puedo poner carne de vaca, por supuesto, le agregamos panceta, pues si pensamos en el chorizo colorado y en la panceta, cerdo, 2 cortes grasos que me van a aportar mucho sabor y me van a aportar grasitud, y la carne de vaca depende qué corte elijo, en general elegimos cortes como el roast beef, no sé, cada uno elegirá el corte que más le guste, pero algo que tenga un poquito de grasa que también me va a aportar sabor. La lenteja, que es una legumbre, algunos, este debate lo hemos tenido, Tete, nosotras como amigas alguna vez, algunos le agregan tomate, otros no le ponen tomate a la salsa, con la que hacen el guiso de lenteja, y todo esto va a ir modificando. Todas las cocciones largas, todo lo que se haga en olla, concentra mucho sabor. De hecho, sabrán ustedes que comer locro, guiso, arroz al día siguiente, sopa, al día siguiente es 10 veces mejor, y ahí crece el umami, el sabor, lo sabroso, lo intenso. Así que siempre va a ser mejor el guiso o la comida de olla al día siguiente recalentado. ¿Por qué? Por toda esa concentración de sabor. Eso me va a dar más intensidad,
por lo cual en este caso, en el guiso de lenteja, ya me voy a adentrar a los vinos tintos, por supuesto, pero no vinos tintos demasiado encorpados. Pensemos también en el calor, ¿no? Digo, estoy comiendo un guiso, que en general lo comemos bastante caliente, los vinos muy alcohólicos, hablando de 15, 16 grados, van a ser como más difícil el tránsito del guiso con el vino, ¿no? Entonces, acá sí necesitamos tanino y acidez para ir barriendo la grasitud de los cortes de carne que pusimos en el guiso, y es otro tipo de legumbre, por lo cual podríamos ir muy bien con esto. Si decidí solo lentejas, zapallo, zanahoria, cebolla, porque lo hice veggie, quizás al no tener la proteína grasa y todo lo que me aporta lo cárnico, quizás debería elegir o tintos bastante más ligeros, o rosados, o blancos suntuosos. ¿Sí? Bien, ahí preguntaban hace un ratito el tema de los rosados, y la verdad es que los rosados son muy amigos de la gastronomía en general. Versátiles y comodines. Versátiles y comodines totales, sí. Para el maridaje. Bueno, acá nos vamos a meter en un mega debate. Elegí 2 de las tantas empanadas que se hacen en la Argentina. Elegí 2 que son bastante diferentes. Soy de familia de santiagueños, no la puse acá, no sé si tenemos algún santiagueño en la sala, pero también son distintas, al igual que las mendocinas de las tucumanas y las salteñas. ¿Qué nos pasa con las empanadas? Otro mega archi maridaje regional ¿eh? Sí. En Salta se utiliza carne blanqueada, como lo llaman los salteños. Lo que se hace es elegir cortes como la nalga o el roast beef, cortes de carne, es una carne cortada a cuchillo. Todas las empanadas del interior de nuestro país, la gracia de comerlas con las piernas abiertas, que sean bien jugosas, se da porque se cocinan en grasa, ¿sí? No usan aceite de oliva o aceite como nosotros acá, se utiliza grasa bovina, ¿sí? Que se calienta en la olla, porque las compramos sólidas en general, se calienta la grasa y toda la cocción se hace en grasa, ¿bien? Las empanadas salteñas usan cebolla, se blanquea la carne, es decir, se corta a cuchillo y se le agrega agua hervida arriba, se hace como un blanqueado, como un sellado de la carne, solo un poco para que selle y retenga los líquidos, digamos, la carne. Entonces empieza el sofrito de la cebolla en grasa, después se agrega esa carne blanqueada. Y otra de las características que tiene es que llevan bastante comino, las empanadas salteñas, llevan papa y llevan picante, ¿sí? Se suele usar el chili o rocoto o algunos de los ají picantes que hay en el norte, y se suelen hacer bastante picantitas, ¿bien? La empanada, en la mayoría de las provincias del norte, se hace la cocción, como las carnes son precocidas, se ayuda a la jugosidad, se va a dar por la grasa propia de la cocción, pero también le suelen agregar caldo de carne, ¿sí? Le suelen el caldo, o algunos salteños lo que hacen es las papas, antes de agregarlas, hervirlas en agua, y el agua de la papa utilizarla como líquido para aumentar la humedad en la cocción. Se suele hacer frita, ¿eh? ¿Con qué maridamos? Se suele hacer frita. Ojo con la empanada frita, que nos va a pedir posiblemente un poco más de acidez la fritura, ¿sí? La fritura en general se lleva bien con la acidez, la milanesa, todo lo que comemos frito. La empanada salteña con torrontés es el maridaje regional, aunque usted no lo crea, es carne, pero todo esto que lleva lo especiado, el comino, la papa y demás, hace que el torrontés quede muy bien. Y si no, están los fanáticos de variedades tintas como tanat, cabernet y demás para acompañarlas. La empanada tucumana se hace con matambre, ¿sí? Se hace también con huevo, cebolla verde y demás, pero se hace con matambre. El matambre lo precocinan y se hace la empanada con eso, así que cambia bastante el sabor. Y el tucumano le gusta agregarle jugo de limón a la empanada, que viene muy bien para suavizar, digamos, el sabor de lo muy especiado. El que no lo hizo nunca, prueben empanada con jugo de limón, que queda fantástico, sobre todo si es frita. Y en este caso también podemos ir con torrontés. En Tucumán también se produce bastante torrontés, sobre todo en las zonas productoras de vino. Y también, si no, acá podemos adentrarnos más a variedades tintas,
pero siempre pensando en vinos jóvenes, con poca estructura. No pensaría en un vino con 12 meses de roble para una empanada. Bueno, llegó el asado, llegó el cordero. Cordero patagónico, alguien había puesto ahí también el chivito, preguntaban. Bueno, el chivito de Malargüe, que es un producto con indicación de producto en Argentina, Malargüe en Mendoza. Por supuesto, el chivito de Malargüe va a ir muy bien con vino mendocino, como maridaje regional, y va a ir muy bien con variedades como la Malbec, sin duda, porque no un Cabernet Franc, depende qué guarnición y cómo cocinemos. En general el chivito se hace a la estaca, en cocción larga, para que desgrase y demás, así que le vamos a poner vino tinto al chivito de Malargüe, o si estamos hablando del norte, Salta y demás, también se come chivito, ya pasamos a variedades tintas, ¿sí? Bien. En el caso del cordero patagónico, que hay que diferenciarlo del cordero pampeano, si tenemos algún patagónico ahí es más fanático seguramente de este tipo de cordero, lo que cambia es el sabor que vamos a tener en la carne, porque estos animales se alimentan de diferente manera y caminan de diferente manera. Por la geografía de la Pampa, que es más llana versus la Patagonia, el animal tiene más dificultades geográficas, entonces la musculatura del animal se desarrolla de una manera diferente, generando un sabor y una textura diferente. Mira. El cordero patagónico, la pastura que come en la Pampa y en la Patagonia también es distinta, esto le va a aportar otro sabor a la carne. Es muy apreciado nuestro cordero patagónico, creo que el mejor maridaje va a ser el de la zona. En la Patagonia Argentina se dan muy bien variedades como Pinot Noir y Merlot. La Pinot Noir tenemos que elegir, si vamos a elegir cordero, por supuesto un Pinot Noir que tenga una linda estructura y buena acidez, ¿sí? Va a tener taninos firmes, aunque en general da vinos bastante más livianos, pero sí va a tener la acidez suficiente como para acompañar el cordero. Otro gran maridaje que no es regional, pero que es muy propio de otras zonas del mundo, para el cordero, en Francia y demás, es el Syrah. El Syrah es una variedad que tiene notas bastante animales, a cuero, seguramente deben haber escuchado algo de esto, desde lo aromático, también tiene frescura y taninos firmes, y el Syrah suele ser otra variedad que queda muy bien con el cordero. ¿Bien? Bien. Y el asadito. ¿Estamos bien, Tere, de horario? Estamos fantásticos, tenemos que ya casi que terminar, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Recuerden los que están ahí, los que están ahí, que les va a llegar una encuesta acerca de este taller, y respondiendo a la encuesta participan de un sorteo. 6 cajas de 3 vinos se van a sortear, así que respondan la encuesta y además participan del sorteo. Obvio que si dicen que se fue espectacular el taller, tienen más chances de ganar. Vos decís que estás ahí detrás. No hace falta ni decirlo, están todos encantados igual. Vamos con el asado, que me parece un temón, y no sé si hay algo más, y si no cerramos con el asado. No, cerramos con el asado, porque lo demás sí, había puesto otros ejemplos, pero me parece que estamos bien. El asado es un gran tema, porque también es otra de estas cosas culturales, donde todo el mundo dice, hey, asado, y elegimos botella de vino tinto. Sí, todo, de principio a fin. Asado Malbec es como identidad argenta, ¿no? Decís, che, si es ¿vieron que la gente... Sería un maridaje regional, asado, Malbec, listo. Claro, pero porque además nos pasa, si alguno tiene amigos afuera, en el exterior, o tenía la posibilidad de viajar, la gente en el mundo piensa que nosotros estamos todo el día con la brasa prendida, que lo único que comemos es asado, ¿no? Sí. Nos encanta, pero bueno, está bueno con esto, que definitivamente la Malbec es nuestra variedad insignia y nos representa, y tiene una versatilidad espectacular, porque suele ser la variedad que nos gusta a la mayoría por su fruta, porque también se hacen vinos de segmentos bajos muy interesantes, pero también grandes vinos argentinos. Total. Con esta cepa. Así que tiene un abanico muy, muy amplio. Así que, si ustedes piensan en asado y Malbec, no duden, pero desde lo emotivo va a funcionar, y desde lo regional sin ningún lugar a dudas, pero vamos a adentrarnos un poco, siguiendo la lógica del maridaje que hablábamos, a lo que nosotros llamamos el asado como más completito, ¿no? Digo, cuando nos gusta con de todo, diría un amigo, sí. Cuando ponemos molleja, chinchulín, proboleta, que no es solo carne. Llego a tu casa, aprendiste, y vamos a arrancar con eso. ¿Qué hacemos, Manuel? Te traje el Malbec.
Bien, ¿qué hacemos? ¿Me trajiste el Malbec? Lo vamos a tomar, si lo traes seguro traes algo rico. Pero, ¿qué tenemos que analizar del asado? En general los despojos blancos, que son las achuras blancas, chinchulín, molleja, en general, si pensamos la molleja es una glándula, que depende si es de corazón o de garganta, hay más o menos grasa, pero en general es una glándula que nosotros lo que buscamos es que esté bien doradita por fuera y cremosa por dentro. Hay grasitud, el limón a la molleja crocante le queda un 1000, y el limón no es un sabor que en general aparezca en los vinos tintos. No. Y es una grasa que no tiene la proteína del músculo de una carne roja. Entonces, en línea general, a la molleja le va a quedar muy bien el vino blanco de buena acidez. Atentos, atentos. Llegan sus invitados, tengan un blanco bien frío en la heladera. Un blanco para la molleja. La proboleta es un queso que tiene mucho sabor, es un queso de vaca con mucha grasa, de pasta hilada, con bastante intensidad. La proboleta en general va a quedar mucho más interesante con blancos de estructura que con vinos tintos muy estructurados, ¿sí? Entonces, también para empezar con chinchulín, si el chorizo que elegimos es 100% cerdo, en líneas generales le va a quedar mejor. Blancos, suntuosos con estructura, o rosados, y si busco el menos peor, tinto ligero, ¿bien? O sea, va a ir mejor con esa carne de cerdo. Si compré un chorizo mixto y tiene algo de carne de vaca, se va a acercar más al tinto o al rosado. Y además tengo el pan cerdo, y el chimichurri. Y el chimichurri, que es especiado, si lo hice picante y demás, se acerca más al blanco, ¿sí? Todo lo que digo es comprobable. Desde lo técnico, desde lo subjetivo, de me gusta o no me gusta, ganan ustedes. Yo, nada que ver ahí. Ahora, desde el disfrute, si además empecé con vegetales, porque además por los veggies o por poner una guarnición más en la parra y tiramos vegetales, esos vegetales asados también van a ir mejor con vinos más livianos, ¿sí? En la medida que voy creciendo... Si Perdón, yo, por blanco untuoso, ¿a qué hace referencia? Preguntan acá. Un chardonnay con algo de estructura, con algo de madera, me va a dar mayor untuosidad. El chardonnay en general, sobre todo en primeras zonas, me va a dar vinos, es una variedad no aromática, que me va a dar notas más de fruta blanca y que genera cierta untuosidad en boca. Sí. Si además ese chardonnay o el viognier tienen paso por madera, la madera va a aportar no solamente notas lácticas al vino, sino que además le va a agregar untuosidad y volumen. Bien, entonces, quizás un blanco chardonnay con rica acidez y cierta untuosidad, puede ser un chardonnay con poca madera usada, ¿sí? O si tengo un gran chardonnay y unas ricas mollejas, pues también puedo, o sea, lo que tenga para tomar. Lo que les decía recién es, bueno, entonces, las achuras blancas en general van a ir mejor con vinos blancos. Les decía, matambrito de cerdo. Matambrito de cerdo, también, limón, a ese cerdo le queda fabuloso. Fabuloso. Probablemente arrancar con un blanco untuoso o un rosado va a ser mucho, sobre todo estos rosados nuevos, así como más livianos, más elaborados tipo blanco, va a ser mucho más interesante porque es una grasa muy distinta a la de un vacío o de una entraña. Bien, entonces, es una carne rosada, la del cerdo, no es una carne roja como la de la vaca o el cordero. Entonces, la acidez a esa carne con limoncito de un vino blanco con volumen va a estar espectacular. Después de ahí en adelante, ya arrancamos con los tintos. Los tintos como locos. Vacío, corte mucho más graso, al igual que la entraña. Si puse un bife de chorizo, tengo grasita intramuscular ahí, por lo cual es un corte bastante graso. Lomo a la parrilla, nunca los recomiendo. Se puede hacer, sí, pero jugoso, vuelta y vuelta. Quizás en un corte más magro como el lomo, vinos de no tantísima estructura, pero después cuando ya entramos al mundo de las carnes rojas a la parrilla, es el momento de poner a lucir los vinos tintos de la cava. Totalmente, o sea, tomá blanco para empezar y tinto para comer la carne roja. Excelente, Lucas, entendiste todo. Entendiste todo, Lucas, y si no, porque no somos del clan de los blancos, el menos peor sería
que alguno lleve algún vino tinto más ligero para arrancar la parrilla. O un rosado. O un rosado, la proboletita que sacamos, vamos picoteando con el vino y vamos creciendo en la medida que seguimos bajando cortecitos a la mesa con los vinos más estructurados. Siempre arranquen de menos intensos a más intensos, cuando hacen juntadas y van a llevar más de un vino. Traten de los más potentes ir dejándolos para la medida que va creciendo la comida, ¿no? Porque si no los que eran más suaves se transforman en nada. Y un detalle importantísimo que quiero compartirles, que me parece fundamental de verdad, que es el agua. ¿Bien? Porque de hecho existe una trilogía perfecta entre el vino, la comida y el agua, más allá de que en general nos declaramos fanáticos del agua con o sin gas. El gas en el agua también en el maridaje hace un sentido, sobre todo cuando estamos comiendo platos bastante grasos y demás. Lo que hace el gas carbónico del agua es no solamente generar mayor sensación de frescura, sino que además incrementa el gas carbónico, incrementa la acidez carbónica y esto da más frescor todavía. Entonces, claro, si voy a tomar vinos intensos con platos intensos, agregar agua con gas va a ser más interesante la experiencia. Con que tomen agua, doble pulgar arriba, siempre es 1 y 1, acuérdense, así después no duele la cabeza. Hidrátense, el alcohol deshidrata, así que está bueno siempre que tomen mucha agua. No, un lujo de charla, Natalia Valentina Suárez, qué invitada que tuvimos hoy, por favor, excelente taller, muy interesante, me encantó. Fantástico, estoy solo leyendo lo que van diciendo, muy bueno, me encantó, gracias, excelente, bravo Nati, genia, muchas gracias. Qué genial. Perfecto, todo, voy a incorporar el blanco, excelente, grosa Nati. No, ustedes vieron, ¿no? Qué invitada y amiga de lujo que tengo acá, fue impresionante, seguro que deben tener un millón de dudas, pero yo creo que muchas se deben haber salvado hoy, ¿no? Creo que pudieron seguro sacarse un montón de dudas y aprender muchísimo, ¿no? Tanto tema del blanco que hay que incorporarlo, definitivamente que hay que incorporarlo. Y después la regla del menos peor, que a mí me pareció de 10. Acá dicen de 10 masiva. Excelente. Ay, mi amor. Bueno, Nati, una eminencia, ya la voy a seguir para seguir preguntando. NB Some es su ahí está, les escribo en el Instagram. chat el Instagram para los que me quieran seguir y hacer preguntas y demás. Una genia total. Con gusto. Y después, nada, lo que dije al principio, esto es solo para aquellos que de verdad quieran intelectualizar el vino, no hay que entender ni para comer ni para tomar vino, hay que tener solo la voluntad de hacerlo, disfruten, coman, la vida es cortita, tomen ricos vinos, coman rico, nútranse, disfruten, el resto es cotillón. El resto es cotillón. ¿Quieren prender la cámara? Así los podemos ver. Ay, sacamos una foto. Carly, ¿me vas a sacar una foto? Sí, prendamos la cámara, no importa dónde prendemos estén. una cámara, no importa. Como estamos cada uno en su casa, es así. Mirá el azul, salió a bañarse, una genia. Yo voy a hacer así, voy a sacar foto. Qué bien. Qué maravilla esto, ¿Qué? Que saco foto, que te saco fotos, quédate tranquila con todos. Hasta el final terminamos siendo 70 personas, hubo picos de 95, 97, impresionante este taller. ¿Quién lo tiró? Pero una cosa de locos, Y ahí arriba, lo mantuvimos ahí arriba, Salute para todos, el que esté tomando vino, matecito, lo que tengan ahí, salud. Salud para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse, ya vamos a estar pensando si tienen ideas, cuando respondan la encuesta, yo supongo, Carly, que debes tener ahí algo que dice de qué otras cosas te gustaría el taller, así que escriban ahí qué otros temas les interesan, así los vamos abordando mes a mes, y siempre con invitadas de lujo. Sí, Tere, ahí les comento una cosa a todos, ya le acabamos de mandar en el chat un link con una encuesta, completando la encuesta participan del sorteo de 6 cajas de 3 botellas para que puedan maridarlas con todos los secretos que acaba de contar Nati, impresionante. Muchas gracias a todos por ser parte de Bonvivir y por sumarse al taller.
Gracias a todos, buenas noches, gracias Nati, genia, salud. Gracias amiga, un Te placer. quiero, disfruten, Gracias a todos. tomen rico. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Claro que sí. A ver si me chiste. Adiós.